Hola, ¿cómo estás? You got me second guessing everything. You mess me up. Espero que te encuentres bien donde estés. Y es curioso, ¿no? Donde escuchamos los podcasts, cómo los encontramos y cómo en cualquier momento o en cualquier lugar del mundo, de repente estás escuchando a alguien que lo menos que se imagine es que está siendo escuchado. Y quizás ese sea mi caso, así que, pues hombre, te mando un saludo muy grande. Hoy me encuentro un poco afectado de la garganta. Sin embargo, tenemos muchísimo de qué platicar y primero déjame contarte que este podcast lo voy haciendo en fragmentos. Es decir, no me siento y lo hago de corrido o no pretendo hacerlo, sino en la medida que veo alguna cosa que me interesó, me emocionó, me llamó la atención, me siento y grabo un fragmento chiquito por aquí y otro fragmento chiquito por allá. Espero que no encuentres eso inconveniente, sino al contrario, sea un poco una ventaja para este podcast que estoy compartiendo contigo, este programa que estoy pretendiendo hacer. Déjame contarte que ya tuve una escucha. Te digo que es inesperado y de repente alguien te está escuchando. Lo primero que me preguntó es, ¿y por qué falso 9? ¿Qué quiere decir falso 9? Probablemente tú ya lo sepas porque seas muy futbolero o porque seas regularmente futbolero, porque es un concepto de estos que están de moda, como manejar las alineaciones y que si el 4-4-2 y que si el etcétera, ¿no? Al final, digamos que son nombres que se le dan a conceptos estratégicos que pueden ser más o menos divertidos, pero en el caso de falso 9 es un concepto que, si no estoy mal, se inventó a raíz de lo que Guardiola hacía en el Barcelona. Curiosamente, lo empezó a hacer con Messi. Es decir, regularmente un 9 tiene ciertas características físicas, ciertas características posicionales, es decir, es la persona más adelantada en un campo de juego y suele moverse poco para hacer una especie de referencia. De hecho, quizás has observado que en general, no en general, sino muchas veces un centro delantero puede tocar el balón 2 o 3 veces en un partido. Se espera, por supuesto, que anote y puede ser además el que más cobra por segundo o por minuto jugado, pues porque le toca estar en contacto con el gol o con un pase de gol. Sin embargo, su posición tiene mucho en cuanto a la estrategia de referencial. Y Guardiola un día se le ocurrió hacer algo diferente. Y fue poner a Messi, un hombre menudito, un hombre no muy alto, que no tiene características del centro delantero que regularmente tenemos en la cabeza, ¿no? Un prototipo físico podría ser Cristiano Ronaldo. Y uno diría, pues qué tontería, ¿no? Bueno, lo que hizo Guardiola fue revolucionar la posición porque puso a alguien que, siendo un falso 9, es decir, no pretendía ocupar la posición habitual de un centro delantero, de un número 9, empezó a moverlo y con ello a cambiar la estrategia, creo que del fútbol en general. ¿Qué hacía? Bueno, pues en lugar de dejarlo fijo o esperando, hacía lo que ahora se llama botarse, es decir, salirse del área, moverse por la cancha y volver locos a los defensas que se preguntaban, en primera, ¿quién puso a este chiquito aquí? Y en segunda, ¿qué hago? Si salgo y lo sigo, abre espacios a los demás compañeros de su equipo. Si no lo sigo, es muy hábil y le doy espacio y entonces me puede tirar de larga distancia o me puede regatear, porque a Messi había que pararlo poniéndole jugadores escalonados. Y esto lo han hecho algunos otros equipos con más o menos éxito, porque por supuesto el jugador tiene que tener características muy especiales. Es decir, es un falso 9, pero en esa característica debe tener otras características que puedan darle a la posición un valor agregado diferente. Y bueno, eso es un poco lo que yo pretendo hacer aquí. Yo no soy ni exfutbolista, ni cronista deportivo, ni trabajo en ninguna de estas cadenas, pero creo que eso puede ser el valor agregado que uno puede tener. Es decir, tener una visión diferente, una visión que intente no ser la habitual, ni usar los
estándares tradicionales, sino platicar contigo de lo que yo veo en el deporte, de lo que un aficionado ve en el deporte e incluso de lo que un aficionado puede criticar acerca del juego que los medios tienen actualmente en el deporte, donde tienen muchos intereses. Es un negocio al fin y al cabo, y es un negocio donde se juega muchísimo dinero. Hay mucho en juego, por tanto hay muchos intereses. El señor que habla está cuidando su chamba, está cuidando lo que dice, está cuidando su exposición a los medios, y todo eso que puede tener pues muy buenas características, porque a veces hay gente que vale la pena escuchar, aunque aquí me detengo porque quizás tú coincidas conmigo y creo que a los que más vale la pena escuchar son a esos protagonistas de los medios que no están tan involucrados en el medio como tal. Es decir, un exjugador que ya hizo su vida y que le gusta estar opinando alrededor del mundo del fútbol, pero que no vive sobre ello, no está sujeto a las reglas que tiene el medio en cuestión, donde eres un asalariado y donde tienes una agenda de carrera profesional o de cualquier otro tipo. Yo no tengo una agenda. Lo único que tengo son deseos de compartir esto contigo. Y ese es un poco el juego del falso 9, ¿no? Es decir, un poco falso, pero quizás podamos no revolucionar, ya quisiera yo, sino podamos aportar algo diferente a la posición. En fin, que ya me extendí. Déjame contarte que no tengo un guión y a veces ni siquiera tengo demasiado pensado lo que voy a decir. A veces sí, porque lo voy pensando mientras está uno viendo el juego o cuando se queda uno pensando, platicando con los amigos. Pero mi idea no es tener pues ya sabes, un guión, algo específico, algo muy serio, sino platicar contigo como si fuera una conversación. Una conversación que tienen dos amigos, tú y yo. Y bueno, vamos a comenzarla. No sé si viste ayer el juego del Barcelona. Si no lo viste, déjame contarte que te lo perdiste. Búscalo por ahí en YouTube, porque fue un juego muy divertido. Como tip te diría que busques el final del partido, es decir, el segundo tiempo fue lo más divertido. El Barcelona iba perdiendo, remontó el partido. No cabe duda que el Barcelona está empezando a encontrar un espíritu que le sirve mucho a los equipos grandes. Es decir, no siempre voy a jugar igual de bien, no siempre voy a salir igual de conectado, pero tengo capacidad de reaccionar. Y eso, en el mundo del fútbol, es muy importante, porque es muy difícil jugar tantos partidos en una semana, mental y físicamente. Es complicado, ¿no? Es como cuando en tu trabajo o en tu vida tienes 3 eventos muy importantes en una semana. Es difícil concentrarte en ellos. Bueno, eso pasa cuando hay Champions. Sin embargo, el Barcelona resuelve muy bien un partido, termina ganándolo, y no solo termina ganándolo, sino termina con una inyección de ánimo y de confianza que es muy importante. Así que felicidades al Barcelona. Otros resultados interesantes, por ejemplo, el Fulham, que empata contra el Crystal Palace, un buen partido. Jiménez, el delantero mexicano, sigue demostrando que está regresando a un muy buen nivel. No sé si pueda regresar al nivel que en algún momento tuvo. De hecho, supongo yo que lo más importante para él es dejar de pensar y de compararse con sí mismo antes de la lesión y reinventarse, y creo que lo está haciendo. No ha anotado, no importa, porque está jugando para un equipo que no le va a dar muchas oportunidades, pero él ha sabido aprovechar y jugar para su equipo de tal manera que es un titular indiscutible. Y las pocas oportunidades que tiene las está aprovechando. A veces terminan en la red, a veces no. Pero está haciendo unas aportaciones que le dan confianza a su equipo para darle el balón, por ejemplo. Hizo una bajada de balón en algún momento del partido y estuvo a punto de terminar en gol. No terminó en gol, pero si yo lo tuviera de compañero, lo voltea uno a ver y empieza uno a pensar, hay que darle la bola a este tipo
porque este tipo nos puede sacar del problema. Bueno, por lo pronto empataron. Fue un buen partido, aunque no hubo gol. Aquí déjame hacer una pausa y hacerte una pregunta. ¿Ya viste esta serie de televisión, estos realities que se hacen ahora? Este reality que hicieron con el equipo del... Ay, Dios mío. Wrexham. Es difícil la pronunciación. Es una serie muy divertida y a mí me hizo involucrarme con lo que está pasando con este equipo que está buscando su ascenso en la League 2. Pues en pocas palabras, es la tercera división de Inglaterra. Ascendieron el año pasado y es una historia muy interesante que ya contaremos. Si no la has visto, y si la has visto, pues para que la compartamos. Es un reality, una serie que está en aplicación de ESPN, si no mal recuerdo, Start, y está muy divertida. Bueno, en fin, perdían 5-0. Así que bueno, dejemos para otro momento en el que hayan ganado para compartir un poco más de la historia de este equipo. Y bueno, después por la noche, ya bastante tarde, fue el Gran Premio de Japón. Y debo confesarte que no he terminado de verlo, porque fue bastante tarde y el sueño me venció. Pero sí vi la fase de calificación y vi el principio de la carrera. Y aunque más tarde seguramente comentaremos un poco más sobre ella, aunque bueno, no sé qué tanto haya que comentar, cuando Verstappen toma la punta prácticamente desde antes de terminar la primera vuelta y nadie le vuelve a ver ni el polvo. Pero bueno, lo que creo que sí es de comentar es la desastrosa actuación de Sergio Pérez, que comienza a ser ya, olvidemos la palabra preocupante, comienza ya a tener tintes alarmantes. Le pasaron muchas cosas durante este fin de semana. Regularmente en la carrera se le veía un muy buen desempeño y esta vez durante la carrera las cosas le fueron de mal en peor y terminó en un abandono, en una actuación que seguramente va a ser calificada de una actuación llena de errores impensados, un poco injustificados. Sergio Pérez había sido un piloto muy paciente. Ahora lo primero que le falló fue la paciencia. Y cuando empiezan a fallarte tus principales virtudes, te metes en problemas tales como los que estamos viendo que tiene Sergio Pérez, donde su compañero de equipo cada vez le saca más ventaja. Incluso aquí cabría hacer una reflexión acerca de esto que se discute sobre qué es más importante, si el coche o el piloto. Yo no te voy a dar una respuesta. Lo que puedo decirte es que con el mismo coche, la diferencia de desempeños ha sido notable y notable por sus diferencias, mientras Verstappen, que por supuesto es un piloto no solamente bueno, no solamente extraordinario, sino un piloto genial, saca una diferencia ante Sergio Pérez, que es un buen piloto, pero solo es un buen piloto, y por supuesto es el mejor piloto en la historia de México, por supuesto lo es, por supuesto es un piloto que por algo está en Red Bull. Sin embargo, cuando uno lo compara cada fin de semana contra un genio, pues se da cuenta de las diferencias. Y el problema es que creo que esa presión ha terminado por afectar a Sergio Pérez donde antes no lo afectaba, o donde antes era más notorio que su carácter lo sacaba adelante, su paciencia, su constancia, su consistencia. Ahora no ha tenido ni paciencia ni consistencia, y empieza a ser una situación bastante preocupante. Lo sacan de la carrera, tiene varios percances, choca, tiene penalizaciones, comete errores, tiene una penalización porque durante lo que le llaman una pausa en la carrera, una bandera roja o una bandera amarilla, es decir, un momento en la carrera donde los autos tienen que detenerse y no pueden seguir en su ritmo de carrera y tienen que conservar sus posiciones. Básicamente quiere decir, la carrera se continúa, pero sin que ustedes puedan rebasar ni mantener el ritmo normal. Es decir, estamos en una especie de stand-by. Y Sergio Pérez sale de pits y empieza a rebasar coches. Yo creo que sus mismos compañeros lo voltearon a ver como diciendo, bueno, y este es como quien rebasa por el acotamiento. Por supuesto, después tiene que dejar pasar esos coches, pero lo castigan porque es un comportamiento inapropiado. Pero no tuvo ningún sentido, es como una desconcentración tras otra. Estrella el coche. Bueno, primero
se ve envuelto en un incidente de carrera, un poco producto de cuando sales con la bola. Muy difícil tener incidentes de carrera cuando vas en punta, porque tienes que preocuparte solamente por los coches que tienes junto o atrás. Sergio tiene que preocuparse, o quien va en la bola, es decir, en el estómago del cuerpo de la carrera, por los coches que tiene adelante, junto y atrás, por coches muy lentos o por coches tratando de rebasar de forma audaz. Y es fácil tener incidentes. Bueno, él tuvo un incidente. Yo no diría que fue su culpa, aunque creo que le faltó un poco de paciencia. El asunto es que al arranque de la carrera, Sergio ya había perdido posiciones. Empieza de forma desesperada a tratar de recuperar esas posiciones, pero desesperada, porque estamos hablando que es el principio de la carrera, y termina por provocar un alcance con otro auto que, sin que uno sea experto, muchas veces uno tiene que esperar un poco el análisis de los expertos que le dicen a uno si fue responsabilidad o no responsabilidad del piloto. En este caso era bastante evidente, sin ningún conocimiento técnico, que era culpa de Sergio Pérez. Bueno, después de eso lo penalizan, después de eso, total, un desastre de carrera que termina con su abandono. Sin embargo, el segundo lugar en las posiciones, porque no estamos hablando de un mal piloto, estamos hablando de una persona que está entrando en una crisis evidente y que además pues tendría que darse cuenta, estoy pensando que es algo que deben haber estado trabajando, que al final va en el segundo lugar en el campeonato mundial. No es un mal lugar. Y que alcanzar a Verstappen es algo que ya nadie le pide, porque de hecho creo que habría muy pocos pilotos que pudieran competirle, aún teniendo el mismo coche. Verstappen ha demostrado que es un fuera de serie. Tendría que tranquilizarse. Ojalá lo haga, porque a mí me parece que pues es un personaje importante en la historia del deporte mexicano, en la historia del automovilismo mexicano, pero lo que le pasó a esta carrera sí va a ser noticia mundial en cuanto a que fue una actuación desastrosa. Pero a cambio de ello, y solo pocas horas después, otro mexicano tiene una actuación muy muy destacada en un partido importante de su liga. Jiménez, el hijo del legendario Chaco Jiménez, qué buen jugador era, que está jugando en el Feyenoord, tiene hoy su partido pues quizá más importante del año en la liga, jugando contra el Ajax de Ámsterdam. El más importante quizás en el papel, porque durante el transcurso de la liga empieza a haber partidos muy importantes o muy trascendentes. Tiene una actuación de verdad notable. Échenle un ojo por ahí en YouTube, porque el primer gol habla del jugador en el que se está convirtiendo. Está en la media cancha, donde baja a apoyar a sus compañeros. Hay que recordar que él es un centro delantero, no falso. Él no es un falso 9, él es un 9 característico, un 9 clavado en el esquema de juego. Sin embargo, baja a ayudar a sus compañeros, sirve un pase con una técnica notable, le pone el balón a su compañero con todas las ventajas. Su compañero, también un muy buen jugador con un buen desempeño en esa jugada, aprovecha bien el pase y le regresa el balón. Hay que tomar en cuenta que estoy hablando esto y me estoy tardando 5, 6, 7 segundos en describirlo. Ellos en 2 o 3 segundos resolvieron esta jugada del medio campo. Jiménez a toda velocidad entra al área, y cuando entra al área su compañero le está devolviendo el pase. Es decir, da un pase que comienza en la media cancha, acelera, entra al área por ahí de 40 metros adelante a toda velocidad, recibe el balón y en 2 toques, es decir, primero el pase que pone y después el golpe con el que resuelve, anota un gol de crack. Y no solo eso, sino que después aprovecha el error de la defensa del Ajax. Por cierto, una cosa muy triste porque, un defensa comete un error. Yo siempre he pensado que el error es parte del juego. Acto seguido, prácticamente 5 minutos después, en el minuto 35, una cosa por el estilo del primer tiempo, el técnico del Ajax saca al defensa que comete el error de ponerle un balón que Jiménez le quita cuando está presionando la salida. Jiménez le quita el balón, hace una muy buena jugada, resuelve, estaba inspirado, resuelve muy bien. Es notable además esto porque es un partido de alta presión.
Esa podría ser una explicación de lo que le pasa al defensa joven del Ajax, que entre la presión, que entre pues, los errores que se cometen en partidos como estos que no deberían cometerse, cierto, pero se cometen, comete el error prácticamente de regalarle el balón a Jiménez, y Jiménez aprovecha muy bien el balón, lo dribla y después define poniendo a su equipo 2-0 y prácticamente resolviendo en favor de su equipo el partido. Después de esto, el técnico del Ajax saca al defensa que cometió el error en una cosa bastante penosa. Yo creo que esto no debería ser. Por supuesto, el defensa cometió 20 errores. Errores de concepto, errores que un profesional no debe cometer. Errores. Tranquilos, ¿no? Es un juego. Y en un juego se cometen errores y se resuelven o deben resolverse en equipo. Y en todo caso, creo que el técnico no es esta la respuesta que debería tener, o eso me parece. Pero bueno, en fin, el caso es que Jiménez aprovecha, mete 2 muy buenos goles, especialmente el primero, véanlo por favor, el segundo también es muy bueno, y mete 2 goles en un clásico, Ajax-Feyenoord, que es uno de los partidos más importantes de la liga holandesa, que es muy divertida. Yo francamente vi el resumen porque el partido fue muy temprano, me lo perdí porque debe haber sido un muy buen partido, pero los goles valieron la pena. Después suspendieron el partido, empezaron a arrojar bengalas. Entiendo que el partido se va a reanudar. Bastante inconveniente esto porque van en el minuto 70 y tantos, van perdiendo 3-0. Y bueno, en fin, el partido se suspende. Sin embargo, ahí queda la actuación de Jiménez. El partido sigue 3-0, en todo caso se reanudará. Supongo que sin público, supongo que en algún momento. Pero bueno, la actuación de Jiménez ahí queda. Y felicidades para este jugador mexicano. Y es mexicano, 1, porque él lo dice. Y 2, porque tiene pasaporte mexicano. Ya un día hablaremos de este asunto de los naturalizados y no naturalizados. Pero en el caso de Jiménez, pues es un mexicano. 1, porque él dice que es mexicano. Y 2, porque tiene un pasaporte donde la ley lo avala. Y punto. Así que bien podemos estar contentos y alegrarnos un poco porque no hay mucho de qué alegrarse en el fútbol mexicano. Sí en las actuaciones que están teniendo algunos en el extranjero. Y bueno, vámonos a otros temas. Vamos a pasar a un asunto que para mí es una debilidad personal. Es un gusto personal. Casi te diría que es un gusto culposo porque puedo ver casi cualquier partido de esa liga. Seguramente no lo hace uno por falta de tiempo. Pero que cada que hay un partido de la Liga Premier, le echo un ojo al final, porque a lo mejor tú como yo le haces igual a veces en los partidos de básquet o de fútbol americano, donde le echas un ojo como que al último cuarto a ver cómo van cerrando y te sientas al final. Bueno, la Liga Premier es muy parecida, suele tener unos cierres que solo suceden ahí con tanta frecuencia y además es una liga en la que los jugadores están programados, por así decirlo. Los jugadores tienen quizás esa consigna, yo supongo que sí, que es una cuestión organizativa, de que los partidos tienen que tener un gran cierre. Es decir, no nos vamos acercando al final y nos echamos, sino al contrario, nos estamos acercando al final y uno de los equipos necesita revertir un resultado, el otro necesita asegurar un resultado. Y generalmente esa combinación es una combinación muy emocionante, que además tiene mucha lógica. Los últimos 10, 15, 20 minutos de un partido, cuando todo está perdido, ¿qué más tienes que perder que salir y atacar? El otro equipo, sabiendo que eso va a suceder, es el momento en el que tiene para rematar un partido. Más si estás en casa, tienes la obligación de entregarle y de entregarte ante tu público para tratar de darles el resultado que fueron a buscar. Al final el resultado puede darse o no. Como aficionado, yo creo que esa es la segunda cuestión que nos preocupa cuando pagamos un boleto. Es decir, voy, me divierto, me emociono, la paso bien, se ganan el respeto de estos tipos que además juegan con más intensidad y ganas de la que yo tengo de verlos. Es decir, ellos son los líderes del espectáculo. Tienen que tener más interés, más intención. Tienen que tener más convicción, contagiar a la tribuna. Y la tribuna, bueno, puede contagiarse, a veces, además, disfrutar una victoria, pero en el caso de derrota,
Nos vemos aquí la siguiente semana, cuando tu equipo te entregó esfuerzo, pasión o convicción, sobre todo cuando viste que a tu equipo le importó perder más de lo que a ti te pudo haber importado perder, ganar o lo que fuera. Yo no creo este asunto, ya lo platicaremos poco a poco, de tratar al fútbol como si fuera una religión especial, con una convicción especial, donde tengas que entregarte de manera religiosa a los equipos. Muchos fanáticos lo hacen así. Está muy bien, pero una generalidad del público nos sentamos a ver un partido de fútbol con la convicción de que nos las tenemos que pasar bien. No es ni una obligación, ni va la patria de por medio, ni va absolutamente nada. En todo caso, es un gusto, es un placer culposo sentarnos a ver un partido de fútbol y lo que queremos es pasarla bien. No es una obligación ciudadana, ni civil, ni militar, ni etcétera. Dentro de mis gustos está la Liga Premier por todo eso. Y uno de los equipos que más disfruto ver es el Arsenal, especialmente desde el año pasado. Me gusta mucho verlo jugar, me gusta mucho cómo se entregan, me gusta mucho cómo se organizan, me gusta mucho la mentalidad que en general tienen. Este equipo yo lo sigo desde los tiempos en que Carlos Vela jugó por ahí, cuando el francés, el técnico francés, dirigió durante tanto tiempo y contagió de su personalidad y mentalidad a este equipo. Y siempre me ha gustado. Además, es un equipo para sufrir, porque suele suceder que cuando ya casi tienen las cosas en la mano, a veces los resultados, a veces los campeonatos, algo le sucede y lo dejan a uno con el grito atravesado de que casi lo lograron. Sin embargo, en general se ganan esa convicción o admiración de que lo dieron todo y de que dieron incluso más de lo que cualquier otro equipo pudo haber dado con el mismo material. Bueno, en fin, que este año yo no estaría muy seguro. Se le menciona favorito para todo. Yo me iría con mucho cuidado porque cuando un equipo está jugando un campeonato tan intenso como la Liga Premier, con la idea de repetir una actuación como la que tuvo el año pasado, donde no les faltó demasiado para ser campeones, pero además tienen la Champions, más las copas, no es fácil. No es fácil tener ese oficio para ganar los partidos. Hay que aprender a hacerlo, los equipos tardan tiempo en aprender a hacerlo, y yo no lo daría favorito de todo. Sin embargo, yo con gusto me siento y lo sigo con mucho gusto y convicción, con todo y que los partidos están pasando muy temprano en México. A veces empiezan a las 6 de la mañana, a veces empiezan a las 7 de la mañana, de sábado o de domingo. Yo suelo levantarme temprano, pero bueno, a veces sí es muy temprano. Sin embargo, nada me complace más que despertarme, prender la tele, que haya un buen partido de Liga Premier. Y bueno, si está jugando el Arsenal, que por cierto se parece un poco al Barcelona, suelo yo confundirlo porque para mí su tipo de juego, su estilo de juego, ahí tienen muchos elementos que a mí me recuerdan un poco al Barcelona o a los Pumas en México de antes, ¿no? De cuando en México había fútbol, no esta cosa híbrida que hay ahora entre nada y un campeonato de pretextos. Pero bueno, el asunto es que hoy empató, fíjense, venía de ganar la semana pasada en Liga Premier. Viene de ganar en Champions. Es muy difícil ahora jugar un clásico y tener la concentración, la suerte, la fortuna, el tino. Yo lo veo muy complicado. Y de hecho, al final, juegas 3 partidos, obtienes 2 derrotas, un empate. No te fue nada mal, con todo y que este empate fue ante el Tottenham. Pero yo coincido con la mentalidad de este equipo que lo da todo. O sea, no se guardó nada para jugar el clásico, sino la semana pasada jugó a tope, entre semana jugó a tope y hoy jugó con lo que le quedaba en el tanque emocional, de concentración, de fútbol, etc. No estuvieron lejos de haber ganado. El Tottenham es un equipo que cada vez juega mejor. Yo no creo que sea un equipo como para espantar o llegar muy lejos, pero creo que es un equipo que cada vez juega mejor. Vamos a ver qué tan lejos llegan. El caso es que hoy le sacan el empate al Arsenal. Yo de todas maneras me quedé muy contento porque fue un buen partido, porque el equipo se entregó, porque el público es un espectáculo, siempre hay estadios llenos, el público canta, se divierte, los apoya. A mí es un espectáculo que me agrada mucho. Y bueno, y pasamos al espectáculo que no era el que más me llamaba la atención,
necesariamente porque tenía yo esta cosa de ver al Arsenal, pero que en realidad pues, es el partido del día, que fue Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Fue un muy buen partido, especialmente si eres colchonero. Yo no soy colchonero, me pasa un poco lo que a muchísimos mexicanos, y es que nos hicimos viendo el fútbol español de la mano de Hugo Sánchez, en aquellos tiempos donde además no era fácil ver el fútbol europeo, no se veía el fútbol español completo, ni había todas las opciones que hay ahora, y el partido que te sentabas a ver cada semana, o a veces cada tercer día, porque jugaban la Champions, eran los partidos del Real Madrid, de la mano de Hugo Sánchez. Entonces siempre me ha quedado esa cosa de seguir al Real Madrid, de estar interesado en el Real Madrid. Y bueno, hoy me senté a verlos, como siempre, el Atlético de Madrid, teniendo una muy buena exhibición en su estadio, con su público, con un ambiente intenso. Es muy emocionante ver un partido de liga que se está jugando en el mes de septiembre, cuando la liga se define por ahí del mes de mayo, y que se está jugando con la intensidad de que fuera una final. Eso ya de entrada es algo que a uno lo contagia. Luego la intensidad de los jugadores, que también vienen de jugar partidos intensos en la semana, el de la semana anterior, el de la Champions. Es el Atlético de Madrid, le sacaron un empate de último momento, un cierre espectacular de partido. El portero, ellos jugando de visitantes, el portero prácticamente en el último minuto sube a rematar un tiro de esquina, pasa el tiro de esquina, el portero se queda en el área esperando un posible rebote y un recentro, recentran, cabecea, anota y le sacan el empate de último minuto. El Madrid, por su parte, tuvo un partido muy rocoso, digamos, porque en realidad dominaron el partido de cabo a rabo, pero lo fueron a ganar hasta el último minuto. Y ahora tienen este clásico. Lo jugaron, creo yo, que a tope, pero me parece que el Atlético de Madrid tenía más gasolina en el tanque emocional, mejores argumentos en lo futbolístico, plantearon mejor el partido y además con su público y con más intensidad, con toda justicia le ganaron a un Madrid al que le hace mucha falta Vinicius, al que hoy se notó cansado, al que le hacen falta de repente por ahí algunas piezas que a veces no carburan del todo. Un buen ejemplo de lo que les cuento en cuanto a desgaste, me parece a mí, es Bellingham. Bellingham ha tenido un inicio de campaña envidiable y admirable, pero ningún atleta puede permanecer durante 5 o 6 partidos en un nivel top. Ninguno. No se puede. El deporte profesional, los atletas profesionales hacen ciclos donde a veces bajan un poco, a veces suben un poco. Tanto lo emocional como lo físico necesita dar un respiro. Bellingham tiene un gran pico, lo obvio es que baje un poco su desempeño. No estoy diciendo que haya jugado mal, pero no tuvo el mismo desempeño. Creo que el Madrid en general le tocó un pico bajo. El Atlético de Madrid va hacia un pico alto. Griezmann, que a mí me encanta ver ese tipo. Además, recuerdo mucho que fue gran pareja de Carlos Vela. ¿Qué hubiera sido de Carlos Vela si hubiera seguido jugando al nivel en el que estaba junto con Griezmann? Nada más de imaginármelo, bueno, es algo que disfruto. Por eso quizás le tengo esta simpatía a Griezmann, que además es un tipo técnico, entregado. A mí me cae muy bien. Así que no me quedo inconforme porque creo que el Real Madrid dio lo que tenía que dar, lo que pudo dar. Esta vez no le alcanzó la gasolina. El Atlético da un partido donde su público, su entrenador y sus jugadores tenían tal convicción que al final resultó un poco contagioso y como que uno en secreto decía, merecen este partido. Merecen este partido. Griezmann además merece ser pieza clave de un clásico. No hay problema, habrá más partidos. Yo lo disfruté. Más allá del resultado, porque a veces uno puede tener cierta pasión o cierta, no pasión, sino cierta inclinación porque gane un equipo o el otro.
Al final lo que uno quiere es sentarse a ver un partido que a uno lo atrape. Después el resultado también tendrá ya importancia, su implicación, el sentimiento, la emoción que a veces nos provoca, más o menos, dependiendo de quién estemos hablando. Pero creo que para cualquiera que se sentó a ver el partido, se la pasó bien. Y al final el fútbol me parece a mí, pues que es un espectáculo. Se paga por ir a ver un espectáculo. Se sienta uno a consumir publicidad, venden publicidad. El principal activo de un equipo, en lo que a mí respecta, no son ni sus jugadores, ni su estadio, ni el principal activo de un equipo es el público que lo sigue. Y estoy hablando además aquí en términos un poco contables o económicos. Un activo es aquello que a uno le provoca un ingreso de dinero. Bueno, el ingreso de dinero viene de los aficionados. Los jugadores provocan ingresos de dinero, pero los jugadores no dan ese dinero, ni los goles dan ese dinero, ni el estadio. No. Son los aficionados los que van, abonan su dinerito, y la masa de público, especialmente cautivo, que un equipo tiene, es lo que le asegura el valor franquicia, que es mucho más alto que cualquier pertenencia que un equipo pueda tener, que su estadio, que sus jugadores, que el Real Madrid vale cerca de $6,000 millones. Por supuesto, ni su estadio, ni el equipo como tal lo valen. Lo más valioso del Real Madrid es su marca. Y su marca es tan valiosa por la masa de aficionados internacionales que tiene a pasto por todos lados. Bueno, en fin, lo que es cierto es que hoy la Liga Española dio un muy buen espectáculo, fue muy divertido verlos. Yo me la pasé bien, pues ya lo compartí con ustedes. Para mí la tarde del domingo ya está cayendo. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta acá conmigo. De verdad te lo aprecio. You got me second guessing everything. You mess me up, you mess me up. Te mando un saludo muy grande y espero que las mejores horas del día todavía te queden por delante. Un abrazo y estamos en contacto. I wanna be your lover, don't wanna be your friend. Wish we could be forever, but I know this ain't it. For now I'll be stuck in this beautiful nightmare till you come